Bueno, ¿qué es una derivada parcial? Nosotros vamos a recordar un poquito lo que se veía en derivadas en una variable. Cuando estábamos en cálculo en una variable, nosotros decíamos que la derivada de una función en un punto x sub 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x 0 dividido en h. Entonces, ¿qué significaba eso? Bueno, geométricamente hablando, si nosotros teníamos una gráfica, una función en el plano, supongamos que yo tenía, no sé, una función así, y yo tomaba un puntito x0 ahí, por supuesto que esto tenía su respectiva imagen, f de x0, lo que nosotros trazábamos era una recta, y esa recta era tangente a esa función, a esa gráfica de esa función en ese punto. Esa recta, ¿cierto? Tenía una inclinación, llamémosle L sub t a la recta. Y esa inclinación era la pendiente de esa recta, ¿cierto? La inclinación de una recta uno la mide a través de una pendiente. Entonces, la pendiente de la recta tangente era lo que nosotros definíamos como la derivada de la función en ese punto. ¿Se acuerdan de eso, haberlo visto alguna vez? ¿Sí? Más o menos, ¿les suena por ahí haber hablado de que la derivada era la pendiente de una recta tangente? Entonces, la derivada era la pendiente de una recta tangente al gráfico de la función f en un punto de coordenadas en x0, digamos. Entonces, la derivada es eso, ¿ya? Ahora bien, nosotros en funciones de más variables ya no hablamos del gráfico de una función así como la están viendo, sino que ya estamos entrando a gráficas en el espacio. Y por lo tanto las funciones tienen más variables. Y como esas funciones tienen más variables, eso significa que existen derivadas que son parciales. ¿Por qué? Porque uno deriva respecto de una variable en particular. Entonces, ¿qué sucede en R3? ¿Qué sucede para una superficie Z? Vamos a suponer que depende de dos variables, de X e Y. Entonces, lo que debiera pasar es esto, po. Yo tengo una función en mi sistema tridimensional que representa una superficie, y ahí tengo la superficie. Esta superficie, fíjense lo que pasa acá. Yo voy a tomar un punto cualquiera en la superficie. Supongamos que ese punto está ahí, tiene una coordenada en X, tiene una coordenada en Y. Entonces esto es x0, esto de acá es y sub 0, ¿ya? Por supuesto también tiene una coordenada en z, le vamos a llamar z0. ¿Ya? Aquí es ahí está. ¿Ya? Ahí tenemos ese punto, digamos, dentro de la superficie. Entonces, sea un punto P de coordenadas
x0 y 0z0, donde z0 en el fondo es la función evaluada en este punto. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Un punto sobre la superficie. Entonces, claro, yo acá no puedo determinar rectas tangentes a curvas porque tengo una superficie. Sin embargo, yo voy a hacer el siguiente análisis. Miren, resulta de que esta superficie, si yo le tiro una traza en la misma dirección del eje X, porque acá está el eje X, miren, este es el eje X, esa es su dirección. Yo voy a hacer una traza de esa superficie en la misma dirección del eje X. ¿Lo ven, verdad? ¿Ven que va en la misma dirección? Entonces, yo voy a plantear ahí una recta tangente. En este punto, yo voy a plantear una recta tangente. Es decir, esa recta tiene la misma dirección del eje X, ¿cierto? ¿Sí? Llamémosle tangente 1, T1. ¿Ya? Entonces, esa recta tangente tiene la dirección del eje X y por lo tanto, la pendiente de esa recta va a ser la derivada en la dirección del eje X. ¿Me siguen? Pensando en la misma lógica, ¿cierto? De lo que estábamos hablando delante. Como va en la dirección del eje X, esa recta tangente va a tener una pendiente y esa pendiente va a ser justamente la derivada de la función en el eje X. ¿Cómo se escribe eso? Se escribe así: df a de x en x0 y 0 es el límite cuando h tiende a 0 de qué? De f de x sub 0 más h, y 0 menos f de x0 y 0 dividido en h. Fíjense en esto. Lo que está cambiando es la coordenada x, porque voy en la dirección de x. Miren, el h, ese h que está ahí, está solamente en la coordenada x. ¿Ya? Por eso es la derivada con respecto a x. Por eso esta recta lleva la dirección del eje x. Y eso corresponde a la pendiente de la recta. Eso es la pendiente de la recta tangente U. ¿Se entiende? Así se define. Ahora, pongámonos en la otra situación. Si yo quisiera obtener la derivada parcial en ese punto con respecto a y, tendría que trazar, ¿cierto?, sobre la superficie una curva que vaya en la misma dirección de y. ¿Me siguen? ¿Ven que está en la misma dirección, verdad? Y sobre ese punto yo tendría que trazar otra tangente que la voy a dibujar en rojo. Ahí, que le vamos a llamar tangente 2. Como esa recta lleva la dirección de y, entonces la pendiente de esa recta va a estar dada por la derivada de esta f, pero con respecto a y. Entonces, ¿cómo queda? De f a de y en x0 y 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f. Fíjense que ahora lo que, no lo que cambia, el incremento, el h, no está sobre el eje x, sino que está en la coordenada y. Ahí. Y esto sería la pendiente de la tangente 2. ¿Se entiende la diferencia entonces entre las derivadas parciales? Entonces, con respecto a x, tomo la dirección de x. Con respecto a y, tomo la dirección de y. Son pendientes de rectas tangentes las direcciones, digamos,
de cada uno de los ejes coordenados. ¿Ok? Ahora, esa es la interpretación geométrica, ¿ya? Esta es la interpretación geométrica, pero en general, ¿cómo derivo parcialmente? Bueno, hay que recordar las tablas de derivadas. Hay que ver las tablas de derivadas. Y aquí, chiquilla, las invito a recordar lo que vieron en algún minuto cuando vieron derivadas. Si no, vamos a hacernos una tabla. Y esta tabla, por supuesto, lo ideal es que la tengan a mano, ¿ya? La tengan a mano. Entonces, ¿cuáles son las tablas de derivadas? Bueno, la primera, la derivada de una función potencia, uno normalmente le ponía comita. Bajábamos el exponente, al exponente le restábamos uno por la derivada de la función u. Ya esa es la derivada de todas las funciones potencias, x cuadrado, x cubo, aquí a un medio, x elevado a 2 tercios. O sea, todas las funciones potencias trabajan así. Bajamos el exponente, le restamos uno al exponente multiplicado por la derivada del exponente. Vamos a ver las derivadas más fáciles primero. La derivada de la exponencial era la misma exponencial por la derivada del exponente. La derivada del logaritmo era uno partido por u por la derivada de u. La derivada del exponencial, logaritmo, vamos con las trigonométricas. La derivada de seno era coseno. La derivada de coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. Lamentablemente no hay una receta como para... Estas todas se pueden deducir usando la definición de derivadas, hay que aprendérsela, o sea, hay que sabérsela sí o sí. De hecho, hay que saber derivar bien para poder integrar después más adelante. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. La derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Se acuerdan de estas cosas? ¿No? ¿Pero se acuerdan de haberlo visto? Derivadas y las reglas de derivación y todo. Claro, uno no se acuerda a lo mejor de la fórmula, pero de haber visto derivadas sí. Vamos a ver las funciones arco. Las funciones inversas, arco seno de u, la derivada inversa, la función inversa del seno es uno partido de la raíz de uno menos u cuadrado. La derivada del arco coseno, menos uno partido en esto. La derivada de la tangente, arco tangente, perdón, es uno partido en uno más u cuadrado. Yo sé que es un poquito larga la tabla, chiquillas, pero
La van a tener a mano, se los prometo. La derivada del arco cotangente menos uno partido en uno más un cuadrado. La derivada del arco secante es uno partido en valor absoluto de u raíz cuadrada de u cuadrado menos uno. Y la derivada del arco cosecante es la misma historia pero con un menos. Ya, ahí están. Estas son todas las tablas, estas son todas las derivadas básicas, digamos, ¿no? Las que yo necesito para eh, hacer ejercicios, digamos, de distinto tipo. Bien, hay que recordar también algunas propiedades de las derivadas. Ya está en la tabla de derivadas, las derivadas de distintas funciones, pero hay que ver ciertas propiedades. Ya debemos recordar también las propiedades de las derivadas. ¿Cuáles son esas propiedades de las derivadas? A ver, primero, la derivada de una constante es cero, ¿ya? Independiente cuál sea esa constante, la derivada de una constante siempre es cero. La segunda propiedad, la derivada de una constante por una función. La constante queda fuera y derivamos solamente la función. La derivada de una suma o diferencia. La derivada se separa, es decir, separas la función, la derivada de f y la derivada de g. Cuarto, derivada de un producto. La derivada de un producto, ¿cómo es? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Quinto, derivada de un cociente. La derivada de un cociente, ¿cómo queda? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, dividido por el segundo al cuadrado. ¿Ya? Ahí están, digamos, todas las propiedades de las derivadas, digamos, desde el álgebra de las derivadas. Y hay una sexta propiedad, ¿ya? Que es la famosa regla de la cadena clásica, que es que cuando yo tengo la derivada de una función compuesta, uno deriva de afuera hacia adentro, es decir, sería la derivada de f evaluada en g por la derivada de g evaluada en u. ¿Ya? Eso se le conoce como regla de la cadena. La derivada de función compuesta. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos eh, varias propiedades, ¿cierto?, de la derivada. ¿Ya? Ahí dejamos varias propiedades de la derivada.
Todas estas también son necesarias para lo que vamos a hacer ahora, las derivadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener derivadas. Entonces, ejercicios, obtenga de f a de x y de f a de y para las siguientes funciones. Entonces, primera función, f de x, y igual a e elevado a x cuadrado más y cuadrado, por decir algo. Entonces, yo quiero obtener la derivada de eso. ¿Cómo queda? Derivamos f con respecto a x. La derivada de e era la misma e, de acuerdo a lo que vimos, por la derivada con respecto a x del argumento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Tenemos la derivada de e, que es la misma e, multiplicado por la derivada del argumento, de lo que tiene adentro la e. Ojo, con respecto a x, por eso pongo d a dx, para que se entienda que la derivada es con respecto a esa variable. Entonces yo ahora voy a derivar x cuadrado y voy a derivar y cuadrado con respecto a la variable x. ¿Cómo queda esto? De f a de x. E x cuadrado más y cuadrado por la derivada de x cuadrado, bajamos el exponente y le restamos 1, o sea, sería 2x. La derivada de y cuadrado, la y no tiene nada que ver con la x, entonces es constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ¿cómo queda la derivada? 2x por e elevado a x cuadrado más y cuadrado. ¿Se entiende? Profe, tengo dos dudas. Ya, a Cuando ver. en la primera parte de la solución, cuando eh, pone e elevado a x cuadrado más y cuadrado, ¿ahí aplicó alguna de las propiedades? Exacto. La ¿Cuál, derivada cuál de la para poder exponencial, la identificarla? 2. La 2, sí. Ah, ya. Ya la de la exponencial. Y la otra Claro. duda es si la, la i, cuando yo sé que es una constante. En este caso, como estamos trabajando en funciones en varias variables, x e y son variables independientes. Por lo tanto, y no depende de x. Ya olvídense de eso. Como estamos en funciones en varias variables, y es una variable independiente de x. Por lo tanto, si estoy derivando con respecto a x, para mí y va a ser constante, porque la variable es x. En el caso de la derivada parcial, uno se concentra solo en la variable que se quiere derivar. En este caso te dice, de f a de x, listo, mi variable es x, o sea, esa es mi variable, esta es constante. Y cuando nosotros calculemos la derivada con respecto a y, va a ser al revés. X va a ser constante y esta va a ser mi variable. ¿Se entiende? Ahora sí, ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer la otra. Derivamos con respecto a y. Al derivar con respecto a y, la derivada de la e es la misma e, por propiedad, por la tabla de derivada, por la derivada con respecto a y de lo que está dentro. Entonces, ¿qué te queda? La derivada de la misma e. La derivada de
X cuadrado, cero, porque estoy derivando con respecto a y. La derivada de y cuadrado, estoy con respecto a y, 2y. Ahí aplico la propiedad que es bajarle el exponente y restar uno. Entonces te queda 2y. Por lo tanto, de f a de y va a ser 2i por e elevado a x cuadrado más y cuadrado. ¿Se entendió? A ver, vamos a ver ese primero, segundo. F de x, y igual a x cuadrado menos y cuadrado partido en x cubo más 2xy. Ya, otra función. Entonces, esta función es una función, es un cociente. Entonces, aquí tenemos que recordar la derivada de un cociente. ¿Dónde está el cociente? Acá. Si yo tengo un cociente, f partido en g, la derivada del cociente es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, dividido por la de abajo al cuadrado. ¿Verdad? Esa es la propiedad del cociente. Entonces, si yo derivo con respecto a x, yo lo escribo así. Si les cuesta hacerlo de inmediato, escríbanlo primero. Dice usted, mire, derivo con respecto a lo de arriba. A eso le multiplico lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Todo eso dividido en lo de abajo al cuadrado. ¿Se entiende? Ahí aplicamos la regla. La derivada de la de arriba por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada de la de abajo, dividido en el cuadrado de la de abajo. Entonces ahora me voy a preocupar de calcular estas derivadas parciales. Calculamos estas derivadas parciales entonces. ¿Y cómo te queda eso? Df a de x es la derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de y cuadrado, 0. Estoy derivando con respecto a x. Todo eso por x cubo más 2xy. Menos x cuadrado menos y cuadrado por la derivada con respecto a x de la primera. La derivada de x cubo, bajamos el exponente y le restamos 1, 3x cuadrado. Después tenemos más. Estamos derivando con respecto a x. Esto es constante, solo la x es la variable. La derivada de x es 1 y te queda 1 por 2i, que son las otras letras, ¿cierto? Que no tienen nada que ver con la x. Y ahora divido todo eso en x cubo más 2xy y eso al cuadrado. Acuérdese, ¿qué teorema estamos aplicando acá? ¿Qué pasa cuando yo derivo con respecto a x la expresión 2xy? Para que quede claro por qué es 2i. 2i por 1. Resulta que mi variable es x, ¿verdad? Mi variable es x. Entonces, todo lo que no sea x yo lo saco como constante. Se está multiplicando a la x. Entonces, el 2i queda afuera y solo derivo lo que tiene x adentro. ¿Y la derivada de x cuánto es? Es 1. ¿Por qué la derivada es 1? Porque acuérdense que x está elevado a 1. Si usted lo deriva, baja el exponente y al exponente le resta 1. Te queda 1 por x elevado a 0.
Y todo número elevado a cero, ¿cuánto es? Uno. Por lo tanto, te queda uno por uno y el resultado sería uno. Por esa razón es que la derivada de x es uno. ¿Se entiende? Entonces, acá te queda 2i por uno. Es decir, 2i. ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, vamos a ordenar este asunto. Te queda de f a de x, te queda 2x por x al cubo más 2xy menos x cuadrado menos y cuadrado multiplicado por 3x cuadrado más 2y. Dividido todo eso en x cuadrado, x cubo, perdón, más 2xy al cuadrado. ¿Le van siguiendo? ¿Sí, verdad? Están un poquito mareadas, yo las noto. ¿Sí? Es mucha información, yo sé. Ya, entonces ahora lo que uno debiera hacer es reducir términos si es que se puede, ¿ya? Uno lo que debiera hacer es reducir términos si es posible. Es decir, multiplicar y sumar términos que sean semejantes. Entonces, eso se lo voy a dejar a ustedes de tarea. ¿Ya? Hacer esa reducción de términos semejantes, multiplicar con los signos, ¿cierto? Ahí reducir toda la expresión. Y en la parte de la derivada ya terminó, digámoslo así, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con la derivada con respecto a y. Ya, esa notita que está ahí, que está como media borrosa por el límite de la hoja, la, la voy a tirar un poco más acá. Ahí. Ya, entonces ahora vamos a ver justamente esta misma expresión, pero con respecto a y. Recuerde que f de x, y era x cuadrado menos y cuadrado dividido en x cubo más 2xy. Entonces, derivo con respecto a y. Te queda la derivada de la primera, pero ahora ojo, la derivada es con respecto a y. La derivada de la de arriba por el segundo sin derivar menos la primera por la derivada de la de abajo dividida por la de abajo al cuadrado. La única diferencia, ¿cierto? Sigue siendo cociente, pero la única diferencia es que ahora la derivada es con respecto a y. O sea, todas las x las considero constantes y me preocupo de la derivada con respecto a la variable y. Ya, entonces veamos. De f a d. ¿Qué tenemos? La derivada de x cuadrado, estoy derivando con respecto a y, entonces cero. La derivada de y cuadrado, 2y. Todo eso por x cubo más 2xy. Menos x cuadrado menos y cuadrado por la derivada con respecto a y de la segunda parte. La derivada de x cubo, cero. Y acá, ojo, estoy derivando con respecto a y la expresión 2xy. La expresión que la variable en este caso es y. Por lo tanto, todo lo que no tiene y sale. Entonces queda el 2x afuera y derivamos con respecto a y. Nosotros ya vimos que la derivada de x era 1, la derivada de y también va a ser 1, ¿verdad? Por lo mismo. Estoy derivando con respecto a y. Entonces aquí te queda 2x por 1, es decir, 2x. ¿Me siguen?
¿sí? Las razones son exactamente las mismas que vimos acá arriba para la otra derivada. Entonces te queda 0 más 2i, dividido todo eso en x cubo más 2xy y eso al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, la idea, por supuesto, es reducir un poco más. Tenemos df de i menos 2i, x cubo más 2xy menos 2x por x cuadrado menos y cuadrado, dividido todo eso en x al cubo más 2xy al cuadrado. Ya, ahí hay que reducir, ¿cierto? Igual que arriba, multiplicar y reducir, eso se los dejo a ustedes de tarea. Chicas, les quiero dar un par de ejercicios para que hagan ahora, les doy un tiempo y los revisamos, ¿les parece? Para que practiquen un poco. Sí, profe. Profe, una consulta. Me quedó la duda arriba porque no capté bien la idea sobre cuando estuvimos derivando la X. Ahí Ujú. usted dio la explicación por qué quedaba en uno. Entonces, no sé a qué eh, mm, término llegó a que, por ejemplo, ya, X elevado a uno paréntesis uno es igual a uno x uno menos uno. ¿Por qué es menos Sí. uno? Eso es lo que no estoy entendiendo. Ah, eso viene de acá. ¿De dónde? Ah, ya, ya, listo, ya. De El n tabla de vale Liouville. 1. Ya, Exactamente. gracias. ¿Ya? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Ejercicios. Entonces, el primer ejercicio. Calcule de z de x. Si z es igual a coseno de 3x cuadrado más 2i. 2. Calcule de u a de i. Si u es igual a logaritmo natural de eh, y cuadrado más 2x cuadrado y. 3. Calcule la expresión e x por du a de x más y por du a de y. Si u es igual a xy partido en x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Tres ejercicios. Les voy a dar un tiempo, son las 8:40, les voy a dar hasta las 8:55. ¿Les parece? 15 minutos para que los conversen, los trabajen y ahí los vamos a revisar. ¿Vale? Ya. ¿Sí? No, Vamos, reprobé, vamos profe. a... No, ¿cómo eso? Todavía no es ni la primera prueba. Solución. Ustedes pueden. Ya, a ver. La primera función es z coseno de 3x cuadrado más 2y. Entonces, de z a de x creo que era lo que se pedía, ¿no? Sí. Entonces, primero derivamos el coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno? No escucho. Está mute. El menos seno de la derivada de menos seno Menos de... seno, ¿cierto? De todo lo que Sí, está dentro, sí. multiplicado por la derivada De con X. respecto a x de lo que está dentro.
de 3x Sí, 2 más 2, sí. sí. Ya, hasta Ya, ahí yo pude. Hasta ahí ya. Entonces tenemos de z de x igual menos seno 3x cuadrado más 2y por, Mm. derivamos 3 queda tal cual, la derivada de x cuadrado, bajamos el exponente y le restamos 1, 2x. Después, la derivada de 2y, la y no tiene nada que ver con la x, 0. sí. Entonces, ¿cómo va quedando? De z de x te queda en Sí, menos seno, claro, de 3x cuadrado más 2y por 6x, que como yo les decía, uno siempre lo deja adelante. Entonces eso va a ser menos 6x por seno de 3x cuadrado más 2y. ¿Ven? Ahí está. ¿Se entendió? Mm. Profe, ahí yo no entendí por qué multiplico el, el exponente del X. Quizás súper Entonces, sencillo, pero ese paso como que no lo entendí. eso tiene que ver con la derivada de arriba, con esta. El m A es ver, 2, ¿cierto? Entonces uno baja el exponente y al exponente le restamos 1. ¿Está bien? ah, ¿Sí? sí, sí. Por eso hay que tener a mano esta tabla. Siempre es Mm, importante porque la vamos a usar. ¿Ya? Ya. Ahí está la primera. Vamos con la segunda. A ver, la segunda era, te pedían de U a de I, si U es logaritmo de I cuadrado más 2x cuadrado I. Entonces, de U a de I, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Por tabla. Vamos, chicas, ¿cuál es la derivada del logaritmo? La 3 sería, o sea, se aplica la tabla número 3 que es igual, o sea, el logaritmo es igual a uno partido por, en Por lo este que caso, está adentro, ¿verdad? lo que está dentro, sí. 1 partido por lo que está adentro, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. ¿Estamos de acuerdo? ujú. Entonces acá te va quedando 1 partido en I cuadrado más 2x cuadrado I por la derivada de I cuadrado primero, 2i, más la derivada de esto. Todo esto que está aquí es constante. Entonces nos preocupamos solo de la derivada de I. ¿Cuánto es la derivada de I? 1, ¿verdad? Ujú. Entonces te queda 2x cuadrado por 1. Entonces, en definitiva, de U a de I es 2i más 2x cuadrado dividido en I cuadrado más 2xy. Ahí está. ¿Se entendió? ¿Me van siguiendo, no? sí, profe, ¿me puede recordar por qué era uno la derivada de I? Mira, era por esto. Yo tengo la derivada de i elevado a 1. Esto es, le bajamos el exponente y al exponente le restamos 1. Entonces te queda 1 por i elevado a 0. Todo número elevado a 0 es 1. Te queda 1 por 1 y entonces el resultado es 1. ¿Cachaste?
Súper. Ya vamos con el tercero. Y aquí la cosa era un poquito distinta. En el tercero te pedían calcular una expresión. La expresión era x de u a de x más y de u a de y. Te decían que u, perdón, era xy dividido en x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Creo que eso es. Sí. Ya, entonces vamos primero con las derivadas. Tenemos que de u a de x. ¿Qué tenemos acá? Ustedes ven un cociente, ¿verdad? Hay una división. Mm, Entonces aprovechamos de hacerla por división. Tenemos la derivada de la de arriba con respecto a x, ¿ya? Por el segundo sin derivar menos el primero por la derivada de la de abajo dividido por el segundo o el de abajo al cuadrado. mm, Entonces, du a dx, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de x por y? Yo acá estoy derivando con respecto a x. mm, Entonces, la derivada de x es 1. Te queda la y sola. mm. Entonces te queda y por x cuadrado más y cuadrado menos xy por la derivada de x. La derivada de x 2x. cuadrado, 2x. La derivada de y cuadrado, 0. No tiene nada que ver la letra. Dividido todo eso en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces vamos a reducir. Puedes ir multiplicando. Te queda x cuadrado y más y al cubo menos 2x cuadrado y dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Lo único que hice acá fue tomar esa y multiplicar, ¿verdad? Y este 2x se multiplicó acá. Ujú. Entonces hacemos reducción. Esto y esto se pueden reducir. Son términos semejantes. Entonces te queda de u a de x es y cubo menos x cuadrado y partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Vamos bien? Ujú. Ya, listo. Ya tenemos de u a de x. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con respecto a y. Fíjense, ya tenemos esta expresión. Nos falta la otra. De u a de y. De u a de y. ¿Quién es? Misma historia, pero con respecto a y. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero por la derivada del segundo, dividido en el segundo al cuadrado. ¿Vamos bien? Ujú. Ya, ahora, la derivada con respecto a y. La derivada de y es 1. Queda solamente la x. Entonces, te queda x por x cuadrado más y cuadrado menos xy por, derivando con respecto a y. La derivada de esto, 0. La derivada de lo otro, 2y. Partido en eso mismo. Entonces veamos cómo nos queda. Nos va quedando así. Multiplicamos término a término. X por x cuadrado, x cubo. X por y cuadrado, x y cuadrado. Y al otro lado tengo menos 2 x y cuadrado.
sería, dividido es x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Está bien? eh, arriba, profesor, en los 2x y cuadrado. Ujú. Ah, sí, sí, sería la x por el 2 sería 2x y por Y el y i por sería el y cuadrado. i, Sí, y cuadrado, exacto. sí. Entonces acá te queda que de u a de i va a ser igual a x cubo menos x y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Está bien? Ya, entonces tenemos las dos expresiones. Miren, yo tengo de u a de x. Ahí está. Tengo de u a de i. Acá está. Entonces, para obtener la expresión e, yo tengo que reemplazar x de u a de x más y de u a de y. Entonces, luego, e era x de u a de x más y de u a de y. Yo lo único que hago es reemplazar las expresiones que están ahí. Entonces te queda así. X por, a ver, de u a de x era y cubo menos x cuadrado y partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, más y por de u a de y, que era x cubo menos x y cuadrado dividido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y ahora, por supuesto, idealmente reducir, po. Tengo el mismo denominador, entonces vamos a dejar todo así. Te queda x por todo lo de arriba. Al otro lado te queda y por todo lo de arriba. Entonces, multiplico x y al cubo, x cubo y, más x cubo y, menos x y al cubo, ¿verdad? Sí. Está bien. Digo por todo eso. ¿Qué cuadro? Mira qué interesante. Esto se fue con eso. Esto se fue con eso. Dio cero. Por lo tanto, la expresión E es cero. Qué bonito el ejercicio, ¿cierto? Dio muy bonito, ¿cierto? Súper lindo, No, profe. no. El resultado lindo, po. ¡Pum! Se fue todo. Dio cero. Qué bonito el ejercicio. Súper lindo y se ríen así con una cara, con una sonrisa como irónica, así como diciendo, súper lindo, precioso, precioso. ¿Ah? Bueno, así pienso yo hacer las evaluaciones, pues, con resultados bonitos. ¿Ya? Ya, entonces, ahora quiero hacer un último comentario para ir cerrando la sesión, que se conoce, tiene que ver con las derivadas de orden superior. ¿Ya? Entonces, derivadas de orden superior. Pero antes voy a hacer antes de hablar de las derivadas de orden superior, voy a escribir un previo que tiene que ver con notaciones, ¿ya? Notación sobre las derivadas parciales, ¿ya? Porque uno de repente puede encontrar la notación que estamos usando con esa D media extraña, pero también hay otras notaciones que son más sencillas, ¿ya? Cuando yo digo para f de x, y,
La función derivada de f a de x también la puedo escribir así, como f sub x. En los libros también lo va a encontrar así, ¿ya? Como un subíndice. En lugar de escribir esa d rara de f a de x, es lo mismo que escribir f sub x. Esto también significa la derivada de f con respecto a x. De igual manera, de f a de y también se puede escribir como f sub y, ¿ya? Entonces, como para usar unas notaciones que son más compactas, digamos, ¿no? ¿Ya? Y ustedes de repente en los libros lo van a encontrar así, entonces me van a decir, profe, ¿qué significa eso? Bueno, ya saben ya que uno puede escribir de f a de x o f sub x, o de f a de y o f sub y. ¿Ya? Eso como nota, ¿ya? Para que sepan que es lo mismo. Ahora, la derivada de orden superior en el fondo es derivar y derivar de nuevo. Derivar y derivar y derivar. ¿Ya? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, para una función, ¿ya? Yo voy a hablar de las de segundo orden, que son las que más se usan. Para una función de derivada, para una función de dos variables, digamos, ¿no? Tenemos que wxx corresponde a la segunda derivada de la función. Es decir, la segunda derivada de f con respecto a x. Eso se escribe así, ¿ya? ¿Y qué significa? Significa que a la función derivada hay que volverla a derivar, ¿ya? O sea, como la derivada de la derivada, ¿ok? Como la derivada de la derivada. También podemos definir la derivada con respecto a y dos veces, la segunda derivada con respecto a y, f y y, que sería la segunda de 2f a de y2, que es lo mismo que la derivada de la derivada. Sin embargo, como tenemos funciones en varias variables, yo también podría escribir esto en términos de derivadas mixtas, que se le llama, o derivadas cruzadas, ¿ya? O sea, yo podría derivar primero con respecto a x, luego con respecto a y, y viceversa. Entonces podemos definir wxy como fxy como la segunda derivada parcial de f de y de x. Ojo acá. Fíjense que la notación es al revés. En la notación compacta, primero con respecto a x, luego con respecto a y. Pero en la otra notación es al revés. Primero con respecto a x, luego con respecto a y. O sea, la notación compacta se lee así. En cambio, la notación tradicional, por decirlo de alguna manera, se lee así. ¿Ya? Se lee al revés. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto es la derivada con respecto a y de la derivada con respecto a x. O sea, primero con respecto a x y ese resultado lo derivo con respecto a y. Y viceversa, pues. W y x puedo escribirlo como f y x, que sería la segunda derivada de x de y. O sea, de a de x de f a de y. ¿Ya? Es importante que manejemos las derivadas de orden superior porque las derivadas, particularmente las derivadas de segundo orden, se utilizan para la aplicación de valores extremos, máximos y mínimos y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces quería ver un pequeño ejemplo de este asunto, ¿ya? Para que lo veamos. Entonces, ejemplo. Sea, vamos a definir una función w de x, y igual a logaritmo natural de
x más 2y. Mostrar que wxy menos wix es igual a 0. O sea, tenemos que mostrar que si yo resto esas dos derivadas parciales de segundo orden, el resultado de eso es 0. ¿Ya? Entonces, veamos cómo funciona esto. No hay que asustarse, chicos. Solución. Se ve difícil, pero en realidad no, porque es de derivar de nuevo, ¿no? Mire, W es logaritmo de x más 2y. Primero derivemos con respecto a x. ¿Ya? Derivamos con respecto a x. La derivada del logaritmo, 1 partido por lo que tiene adentro, por la derivada con respecto a x de lo que tiene adentro. ¿Verdad? Acostumbrados a lo que ya hemos visto. Entonces nos queda Wx, que es 1 partido en x más 2y por la derivada de x, 1. La derivada de 2y, 0. Entonces te queda 1 partido en x más 2y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto que sí? Ya. Ok. En consecuencia, w sub x es igual a 1 partido en x más 2y. Ya. Ahora voy a hacer wxy. O sea, al resultado que yo acabo de obtener, lo voy a derivar con respecto a y. ¿Se fijan? Eso significa wxy. O sea, el wx ya lo tengo. Para obtener el wxy, lo que ya obtuve, lo derivo con respecto a y. Entonces, esto es la derivada con respecto a y de lo que ya tengo. ¿Se entiende? Ya. Y ahí aplico cociente si ustedes quieren. Entonces, tenemos la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Todo con respecto a y, partido en el segundo al cuadrado. Entonces, la derivada de 1, constante, 0. Todo esto se va a 0, porque te queda 0 por algo, 0. La derivada con respecto a y acá te queda 0 más 2, porque resulta que la derivada de y es 1, entonces te queda solamente el 2 del lado. Entonces, ¿cómo va a quedar? Wxy es menos 1 por 2 partido en x más 2y al cuadrado. Es decir, Wxy es menos 2 x más 2y al cuadrado. ¿Ya? Ahí estaría entonces la segunda derivada, esa derivada mixta. ¿Ya? Entonces ya tendríamos la primera. Ya tenemos esa, Wxy. Ahora vamos a calcular W y X. ¿Qué significa esto? Primero derivo con respecto a Y y luego ese resultado con respecto a X. Entonces, ahora W logaritmo de X más 2Y nos queda. Primero con respecto a Y. La derivada del logaritmo, 1 partido por esto, multiplicado por la derivada de lo que está dentro. ¿Cierto? Ya. Derivamos con respecto a Y. Te queda 1 partido en x más 2y por la derivada de x, 0. La derivada de 2y, 2. Entonces, ¿cómo queda? WI es
2x más 2y. ¿Me siguen hasta acá? Ya. Ahora hacemos lo mismo. W y X es, al resultado que tenía lo derivamos con respecto a esto. Entonces te queda d a dx de esto. Y ahí tenemos un cociente de nuevo. Entonces, ¿cómo te va quedando? Todo con respecto a x, ¿ya? La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo, partido por el segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo queda esto? La derivada de una constante, cero. Se va todo ese término. La derivada con respecto a x, aquí te queda 1 más la derivada de y, 0. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo queda? Te va quedando menos 2 por 1 dividido en x más 2y al cuadrado. Es decir, menos 2 sobre x más 2y al cuadrado. Ya. Ahora, reemplazamos estos dos resultados. Es decir, wxy y lo restamos con wix. Wxy era menos 2 dividido en x más 2y al cuadrado. Menos wix menos 2 partido en x más 2y al cuadrado. Mira, son lo mismo, pero tienen signo opuesto. Por lo tanto, el resultado es cero. En consecuencia, wxy menos wix efectivamente es igual a cero. Y ahí se mostró lo que quería.